La mayoría de la gente sigue las reglas durante toda su vida. Pagan sus impuestos, cumplen las leyes, respetan los sistemas que los rigen. Y sin embargo, un pequeño grupo en la cima de la pirámide financiera parece operar en un mundo completamente distinto, uno donde las mismas reglas se flexibilizan, se adaptan y se apartan discretamente de su camino. La pregunta no es si esto sucede, sino cómo, y la respuesta es más inquietante de lo que muchos imaginan, porque técnicamente nada de lo que hacen es ilegal. El juego de impuestos que nadie más puede jugar. En el mundo existen dos sistemas tributarios. Uno es para quienes perciben un salario y pagan los impuestos que les impone el gobierno. El otro es para quienes tienen la riqueza suficiente para organizar sus finanzas de tal manera que los ingresos, en el sentido tradicional, apenas existan en los registros. Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las personas más ricas de la historia, no pagó impuestos federales sobre la renta, ni en 2007 ni en 2011. En 2018, Elon Musk, entonces la segunda persona más rica del mundo, tampoco pagó impuestos federales sobre la renta. George Soros pasó 3 años consecutivos sin deber un solo dólar al gobierno federal. Michael Bloomberg hizo lo mismo. Estos no son casos aislados. Una investigación de datos tributarios internos reveló que los 25 estadounidenses más ricos a menudo pagaron menos del 5% del crecimiento total de su patrimonio en impuestos federales sobre la renta en ciertos años. El mecanismo detrás de todo esto es engañosamente simple. El sistema tributario está diseñado para gravar los ingresos, no la riqueza. Por lo tanto, los ultrarricos dejan de percibir ingresos como la gente común. En lugar de cobrar grandes salarios, conservan acciones. Musk no cobró ningún salario de Tesla en 2024. Bezos mantuvo su salario de Amazon en poco más de $80,000 durante décadas, lo suficientemente bajo como para calificar para los créditos fiscales por hijos destinados a familias de clase media. Mientras tanto, sus fortunas reales crecieron en decenas de miles de millones anualmente, sin verse afectadas en absoluto por la ley del impuesto sobre la renta. Cuando necesitan efectivo, no venden sus acciones ni generan un hecho imponible. En cambio, piden préstamos con ellas como garantía. Un préstamo no se considera ingreso según la ley. Musk llegó a pedir prestados más de $6,000 millones utilizando sus acciones de Tesla como garantía para financiar una importante adquisición. Bezos utilizaba regularmente la misma estrategia de endeudamiento, accediendo a una enorme liquidez, mientras sus activos subyacentes permanecían intactos y exentos de impuestos. Luego, vuelven a pedir prestado para pagar préstamos anteriores, creando un ciclo perpetuo de su riqueza que evita que se generen hechos imponibles. Esto se conoce en los círculos financieros como la estrategia de comprar, pedir prestado, morir, y es completamente legal. Cuando llega la muerte, los fideicomisos garantizan que la riqueza se transfiera a la siguiente generación con mínimas consecuencias fiscales. Al menos la mitad de los 100 estadounidenses más ricos han utilizado fideicomisos de reducción de impuestos sobre el patrimonio para transmitir fortunas entre generaciones. Se dice que la familia Walton, heredera del imperio Walmart, preservó miles de millones de esta manera. Peter Thiel, cofundador de PayPal, tomó una cuenta de jubilación diseñada para ahorradores de clase media e invirtió en ella acciones de una empresa emergente que prácticamente no valían nada.
Para cuando el valor de esas acciones se disparó, su cuenta Roth IRA había crecido hasta superar los 5.000 millones de dólares, totalmente exenta de impuestos. Una estructura creada para ayudar a los trabajadores comunes que se transformó en un vehículo para una protección patrimonial extraordinaria. Comprar las reglas antes de que nadie las escriba. La estrategia fiscal es solo una de las maneras en que los ricos manipulan los sistemas sin quebrarlos. El juego más complejo se desarrolla antes de que se apruebe cualquier ley, antes de que entre en vigor cualquier reglamento y antes de que se finalice cualquier política gubernamental. Es el juego de la influencia política. El cabildeo es la herramienta más visible. Individuos y corporaciones adineradas invierten miles de millones en campañas políticas y actividades de cabildeo directo cada año, asegurándose así acceso a quienes elaboran las leyes. Esto no es soborno, es un mecanismo legal y estructurado que permite que la riqueza concentrada influya en las decisiones políticas sin que nadie ocupe un cargo gubernamental formal. Politólogos de las universidades de Princeton y Northwestern analizaron décadas de datos políticos y concluyeron que las preferencias de los ciudadanos promedio prácticamente no tenían un efecto medible en las decisiones políticas, mientras que las preferencias de las élites económicas y los grupos empresariales organizados sí tenían un efecto significativo. El expresidente Jimmy Carter describió en su momento a Estados Unidos como una oligarquía definida por una presión política ilimitada tras una histórica decisión de la Corte Suprema que eliminó los límites a las donaciones para campañas políticas. Dicho fallo abrió la veda. Los multimillonarios comenzaron a canalizar enormes sumas a través de comités de acción política y fundaciones, determinando qué candidatos eran viables, qué políticas eran aceptables e incluso qué conversaciones se permitían en la vida pública. La propiedad de los medios de comunicación extiende aún más esta influencia. Cuando quienes poseen los principales medios tienen también vastos intereses financieros en industrias y políticas específicas, la información que llega al público rara vez es neutral. Los organismos reguladores encargados de controlar el comportamiento de las industrias poderosas suelen estar integrados por antiguos miembros de dichas industrias. Este fenómeno, denominado captura regulatoria, implica que las mismas agencias creadas para proteger al público comienzan gradualmente a servir a los intereses de las corporaciones que debían supervisar. No se trata de corrupción en el sentido legal, sino de algo más sutil y en muchos sentidos más efectivo. Los papeles de Panamá, una filtración de 11,5 millones de documentos en 2016, ofrecieron una breve visión de este mundo. Se descubrió que miles de personas influyentes, políticos y corporaciones utilizaban empresas fantasma en paraísos fiscales para mantener riquezas fuera del alcance de la tributación nacional. En la mayoría de los casos, estas estructuras no eran ilegales, fueron cuidadosamente diseñadas para ser legales y funcionaron precisamente porque las leyes que las habrían impedido nunca se redactaron, debido a la presión ejercida por los grupos de interés antes de que pudieran implementarse. La arquitectura jurídica de la riqueza intocable. Más allá de los impuestos y la política, existe una capa más discreta de preservación de la riqueza que casi nadie percibe. Opera a través de abogados, contadores, gestores de patrimonio, fideicomisos
y un laberinto de estructuras corporativas diseñadas no para evadir el sistema, sino para utilizar su propia complejidad como escudo. Las familias adineradas mantienen fortunas multigeneracionales mediante lo que los investigadores denominan prácticas burocráticas, reuniones formales, documentación estructurada y acuerdos firmados que otorgan validez legal a una transferencia continua de poder y recursos entre generaciones. Los fideicomisos administran bienes inmuebles. Las fundaciones administran inversiones. Las sociedades holding administran otras empresas. Cada nivel añade una distancia legal entre la persona y el activo, lo que dificulta la identificación de responsables y encarece la aplicación de la ley. Cuando surgen problemas legales, los ricos emplean una estrategia que nada tiene que ver con la inocencia o la culpabilidad. Es una guerra de recursos. Los poderosos bufetes de abogados no ganan casos por ser más astutos, sino por resistir más que la otra parte, presentando moción tras moción, prolongando los procedimientos, agotando a los fiscales gubernamentales con presupuestos fijos y abrumando a la defensa contraria, hasta que la batalla resulta más costosa que el resultado. El resultado es un sistema legal de dos niveles, donde la responsabilidad no se determina únicamente por las pruebas, sino por la capacidad económica de ambas partes. Mientras tanto, la gente común se enfrenta a un sistema de justicia que avanza en la dirección opuesta. Se han reforzado las leyes dirigidas a las comunidades de bajos ingresos y se han incrementado las penas. Los defensores públicos manejan entre 3 y 6 veces más casos de los recomendados. Los organismos gubernamentales encargados de investigar los delitos financieros sufren una financiación insuficiente crónica en relación con la complejidad de los delitos que persiguen. Warren Buffett, uno de los inversores más ricos de la historia, lo reconoció abiertamente en una ocasión. Señaló que su propia secretaria pagaba una tasa impositiva efectiva más alta que él. Describió la situación no como un accidente, sino como el resultado de décadas de estrategia de clase deliberada. Los sistemas que existen hoy, el código tributario, la infraestructura de cabildeo, los marcos legales, los mecanismos de influencia política, no se construyeron de la noche a la mañana, se fueron moldeando gradualmente, a lo largo de décadas, por personas que comprendieron que la forma más eficaz de controlar un juego es escribir las reglas antes de que nadie más se siente a jugar. Los ricos no destruyen los sistemas, los diseñan, los financian, los dotan de personal y los dirigen discretamente hacia donde protegen sus intereses. Y lo más sorprendente de todo es que técnicamente todo lo que se describe aquí es legal.